Una voz sin fronteras presenta Punto de Encuentro. Después vi otro ángel volando por en medio del cielo con buenas noticias eternas para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En estos momentos en los cuales, por la bondad de nuestro Padre Celestial, iniciamos nuestra programación de hoy, reciban el cariñoso saludo de este vuestro servidor, quien, una vez más, por la bondad de nuestro Padre Celestial, me permite poder seguir compartiendo algo más de la Sagrada Escritura, esperando sea realmente de bendición. Ayer parece que rompimos ese hielo que parecía que había entre este vuestro servidor y ustedes. Parecía que había una pared que impedía el que pudiéramos comunicarnos. Pero ayer, repito, esa pared fue derrumbada como el muro de Berlín, y por la bondad de nuestro Padre Celestial, ya hay hermanos que tienen la valentía, la libertad de comunicarse con este vuestro servidor. Y espero que usted que me está escuchando en estos momentos pueda ser también uno de ellos, y así, sin pretender nada, simplemente seguir estando en contacto, seguir conversando, seguir sabiendo que hay alguien que también está interesado en lo que nuestro Padre Celestial me inspira a compartir, es un motivo también de aliento para proseguir esta programación compartiendo cada día, 6 días a la semana, escrito está. Deseo, hermano y hermana, amigo y amiga, que puedas estar en estos momentos en nuestra sintonía radial, que el tema que hoy, anoche, el Espíritu de verdad, el Espíritu que procede del Padre a través del Hijo, me inspiró para poder desarrollarlo hoy. La manifestación del hombre de pecado. La manifestación del hijo de perdición, la manifestación, en definitiva, del anticristo, que no es un personaje cualquiera, no es un político cualquiera. Espero que ese mismo espíritu que anoche me impresionó para que pudiera hoy preparar el tema, sea también quien prepare cada corazón y podamos entender las palabras de Pablo en su segunda carta a los hermanos de Tesalónica, que nos llega hoy también a cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque en el inicio de nuestra programación sigues poniendo en mí ese deseo de que a través de tu Hijo amado poder acceder a tu trono, agradeciéndote por este privilegio que tú me das de usar estas ondas radiales para seguir presentando parte de tu palabra, y también para agradecerte porque sabemos que hay hijos tuyos que están en nuestra sintonía, como ayer así nos lo revelaste, y hay más que espero y te pido que en algún momento puedan ellos también dar señales de vida y seguir estudiando tu palabra y seguir preparándonos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. El tema que vamos a meditar hoy, como he mencionado en nuestra introducción, lo hallamos en la segunda epístola del apóstol
emisario enviado Saúl Pablo a los hermanos de Tesalónica. En esa segunda epístola o carta lleva como título en el capítulo 2, manifestación del hombre de pecado. Yo debo de entender, hermano y hermana, la Escritura. La Escritura no es para comercializarla, mi querido hermano y hermana que me escuchas. La Escritura no se vende. Compra la verdad y no la vendas. Yo debo comprar la Escritura orando y estudiando cada día la misma. Pero no puedo venderla, porque no es mía. No es mía. Y como no es mía, no tengo ninguna autoridad para vender la Escritura, ni para estar cobrando por predicar o por dar un estudio bíblico. Para nada, mi querido hermano y hermana. Y de ahí la importancia, una vez más recalco, porque es sumamente importante hoy, más que ayer, y menos que mañana, porque mañana será un día menos que nos queda para tener que pasar delante del tribunal de Yahshua y ser juzgados, para que se decida nuestro destino, vida eterna o muerte definitiva y eterna, porque el tiempo de gracia termina mucho antes de que venga nuestro Redentor. Termina antes. Y cuando se termina el tiempo de gracia, comenzarán a derramarse las 7 postreras plagas que hallamos en Apocalipsis capítulos 15 y 16 sobre aquellos que adoraban a la bestia y o a su imagen. De ahí la importancia, mi querido hermano y hermana, que no podemos presumir de lo que posiblemente no tengamos. Y lamentablemente, la gran mayoría solamente busca los panes y los peces. Y ese es el triste destino de muchos. Cuando se den cuenta, estarán adorando al hombre de pecado, al hijo de perdición, que es el único que desea ser adorado. Y si él quiso ser adorado, y para este tiempo del fin, también lo va a hacer, porque se va a sentar en el templo de Elohim, como lo vamos a estar estudiando, para que lo adoren. ¿Será que muchos pastores también son instrumentos del hombre de pecado, del hijo de perdición que buscan que los adoren? El que tenga oído para oír, oiga. Y en esa segunda epístola o carta de Saúl Pablo a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 2, repito, que lleva como título Manifestación del hombre de pecado, vamos a analizar, si el tiempo me lo permite, los versos 3 y 4 de este segundo capítulo de la segunda carta del apóstol Saúl Pablo a los hermanos de Tesalónica. Y escribió lo siguiente, y hoy nos lo recuerda al abrir esa misma palabra que fue inspirada originalmente cuando él escribió esta carta, y que nos llega a cada uno de nosotros, para que podamos entender también el tiempo en el cual estamos cerca del cumplimiento de esta profecía. Y en el verso 3 nos dice, nadie os engañe en ninguna manera.
lo primero que hallamos aquí es una advertencia clara y rotunda de Pablo, a mí en primer lugar, que soy quien está hablando, y a ustedes. Nadie os engañe en ninguna manera. Y para que nadie me engañe a mí, yo debo de estar estudiando la Sagrada Escritura para poder entenderla, para evitar ser engañado. Si yo no estudio la Biblia y no la comparo pasaje con pasaje, sino que me dejo llevar simplemente por las opiniones humanas, hoy iré con este viento de doctrina, mañana con aquel viento de doctrina, seguiré siguiendo al otro, perdiendo tiempo viendo videos, cuando debería estar estudiando para mi propia salvación, que debo de preocuparme con temor y temblor, como dice el mismo Pablo. Y en el inicio del verso 3, nadie os engañe en ninguna manera. Aprovecho. ¿Será que ese pastor que ayer me decía que mis enseñanzas están erradas todavía no ha tenido tiempo para responderme? Han pasado 26, 27 horas. ¿Será que el engañado está él? ¿O será que él no tiene capacidad espiritual para mostrarme cuáles son mis errores y simplemente lo dijo para, no sé, por cualquier cosa? Nadie os engañe en ninguna manera. Y lo peor que tenemos nosotros como seres humanos es nuestro orgullo. Nuestro orgullo, hermano y hermana. Nuestro yo. Yo ya lo sé todo. A mí no me engaña, pero te engaña el otro. Te engaña el que dice mentiras, pero no aceptas el que está presentando un escrito está. Y esa es la lucha contra mi yo, contra mi ego. No querer reconocer que posiblemente esté errado, que posiblemente esté engañado en alguna de mis enseñanzas. Y este es el gran problema, mi querido hermano y hermana. Por eso que la Escritura es tan clara, que solo una pequeña manada, ¿escuchó bien? Una pequeña manada, como dice Lucas, será salva. Apocalipsis menciona 144.000 para este tiempo del fin. Y hoy, el 90% son cristianos. Entonces las palabras de Pablo, nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá, está haciendo referencia a la segunda venida de nuestro Redentor, y no hay rapto secreto, porque no vendrá, será en una manifestación gloriosa, donde todo ojo le verá, como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, vendrá en las nubes del cielo, los muertos en él resucitarán primero, luego los vivos, los santos, los obedientes serán arrebatados para ir al encuentro con él, pero primero los impíos habrán muerto por el resplandor de su venida. Es una manifestación gloriosa, como dice Pablo a Tito en el capítulo 2, verso 13. Nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá, nuestro Salvador no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pregunto, ¿sabe usted qué significa apostasía? ¿Sabe usted qué significa apostasía? Renunciar a la fe. Apostasía significa renunciar a nuestra fe. ¿Y qué fe? ¿La fe que podamos tener nosotros? ¿Puede ser eso señal de apostasía o no? No, hermano. Judas, en el verso 3, nos dice, está después de la tercera carta de Juan y antes del Apocalipsis. Judas, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Entendemos? Ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Santos significa apartados. Santos significa apartados del pecado, apartados del mundo, para ser un pueblo especial, para ser un pueblo diferente, para que podamos reflejar el carácter del Mesías viviendo en nosotros, como lo era Esteban. Estudie el apedreamiento de Esteban, para que puedan ver lo que veían en Esteban. Así es como la gente nos tiene que ver a nosotros, como si estuvieran viendo el rostro de un ángel. Y esa es la fe que tiene que mover la montaña, hermano y hermana, para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por lo tanto, yo debo de entender la fe anterior, la de los tiempos apostólicos, para poder luchar y ver si realmente tengo esa fe o estoy en apostasía, como dice Pablo en su segunda carta a los hermanos de Tesalónica, que antes de que venga nuestro Redentor, vendrá la apostasía. Y la apostasía es renunciar a nuestra fe. ¿Tienes tú la fe que tuvieron los apóstoles que escribieron las epístolas? ¿Tienes tú la fe de ellos? ¿O acaso la fe nuestra es diferente? ¿O debe ser diferente? ¿No será que el verso 4 de Judas nos aclara lo que posiblemente esté sucediendo hoy, no tan solamente en el mundo cristiano, sino en todo lo que tiene que ver con el aspecto religioso? Verso 4 de Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Maestro Yahshua, el Mesías. 2. ¿Te das cuenta? 2. No 3. 2. Niegan al único Elohim soberano, al Padre,
y a nuestro Salvador, Maestro, Yahshua, el Mesías. 2, no 3, 2. La fe dada a los santos eran solamente una fe basada en el Padre y en el Hijo. Y todo nos viene por el Hijo, por su Espíritu, que es un misterio. La naturaleza del Espíritu es un misterio, pero Espíritu no es persona, es Espíritu. Su Hijo puede tener parte de su Espíritu. ¿Por qué? Porque es su Hijo. Pero usted no es su Hijo, ni su Hijo es su Padre. Espíritu es una cualidad, aliento, viento, soplo, mente. Esa es la definición de la palabra espíritu. Y por lo tanto, Pablo, en su carta a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 2, verso 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía significa renunciar a la fe dada una vez a los santos. Y la fe dada una vez a los santos consistía en reconocer a nuestro Elohim, al único soberano, al Padre y al Hijo, que tomó después nuestra naturaleza carnal, y le conocemos como Yahshua el Mesías. 2. Y por lo tanto Pablo nos está advirtiendo: nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya lo hemos leído, hermano y hermana. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Maestro Yahshua, el Mesías. 2. Venga la apostasía. Esta es una de las apostasías, hermano y hermana. Es una de las apostasías. No hay 3. No hay 3, son 2, Padre e Hijo. Y la otra apostasía es el domingo. El día del venerado Señor Dios Sol, impuesto por la Iglesia Católica Apostólica Romana. El mundo entero guarda el domingo a su manera. El mundo ateo guarda el domingo. Yo no puedo tener ningún punto en común con Roma. No puedo tener nada en común con ellos. Porque si tengo un punto en común con Roma, sigo siendo romano. Sigo siendo parte de esa Babilonia la grande, la madre de las rameras. Y esta es otra apostasía que tenía que entrar en el tiempo del fin. Por eso repito una vez más, hay pastores que estudian la Sagrada Escritura y se están dando cuenta que el sábado forma parte de la ley y que está vigente todavía. Y que el cuerno pequeño, según Daniel 7:25, pensaría en cambiarlo juntamente con las fiestas solemnes y puso las fiestas paganas y todo el mundo hoy en apostasía al estar siguiendo las falsas enseñanzas impuestas por Roma. Y Pablo nos está diciendo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Te pregunto, mi querido hermano y hermana que me escuchas, después de haber clarificado un poquitín la apostasía, y en la apostasía entra también el nombre, Yahweh, Yahshua, no Jehová, no Jesús, no Señor, no Dios impuesto por Roma. No, hermano y hermana, debemos tener pureza de labios. Usted menciona Mahanaim, es hebreo. Debiera estar mencionando Yahweh, debiera estar mencionando Yahshua, debiera estar mencionando Elohim. Yo conozco a personas que tienen nombre extranjero, apellidos que no son castellanos, y sin embargo ellos respetan su nombre y su apellido, sabiendo que no son hispanos, pero ese es su nombre, esa es su seña de identidad. Pero cuando les habla Yahweh, Yahshua, Elohim, no, eso es hebreo. ¿Y tu nombre? ¿Y tu apellido? ¿Es castellano? Y se callan. No saben qué responder, hermano y hermana. ¿Por qué? Porque hay tanto prejuicio contra la verdad. Hay tanto prejuicio contra la verdad. Y la Iglesia Católica tiene tanto poder que la gente tiembla a aceptar que hayan estado engañados. ¿Quién es ese hombre de pecado que tiene que manifestarse? ¿Quién será ese personaje que se manifieste el hombre de pecado, que se manifieste el hijo de perdición? ¿Quién será? ¿Quién fue el culpable del pecado en el cielo y el pecado en el Edén? Satanás. ¿Escuchaste? Satanás. Pablo está diciendo claramente en esta segunda carta a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 2, verso 3, nadie te engañe, Ernesto Farga, en ninguna manera, porque no vendrá nuestro Redentor sin que antes venga la apostasía, se renuncie a la fe dada una vez a los santos, y los santos de aquella época de Pablo no creían en tres, creían solamente en el Padre y en el Hijo. Seguían guardando el sábado, como lo hallamos en todo el libro de Hechos. Seguían guardando las fiestas solemnes, que son los tiempos asignados del Creador. Seguían con sus nombres en hebreo, porque no había surgido la Iglesia Católica Apostólica Romana, que fue el origen de todos los cambios de la Biblia para apartar la verdad y introducir los errores y los engaños para que el mundo se pierda. Hermano y hermana que me escuchan. Y la verdad es esa. La Iglesia Católica Apostólica Romana es el representante, el agente visible de Satanás en la tierra. Pero no es el hombre de pecado, no es el hijo de perdición, es el agente humano de Satanás en la tierra, el que quiere controlar el mundo entero. Controla la política a través de la ONU y la religión a las iglesias con el Concilio Mundial de Iglesias. Y usted cuando ve en el listado el Concilio Mundial de Iglesias, ahí aparecen todas las iglesias, menos los testigos de Jehová que no creen en una Trinidad. ¿Nos damos cuenta, hermano y hermana?
¿Hemos estado engañados? Sí, hemos estado engañados. Pero ahora Elohim nos da la luz para salir del engaño y poder dedicarle tiempo a estudiar la Sagrada Escritura para no ser engañados cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y lo adoremos a él. El hijo de perdición era Lucifer, el lucero de la mañana, antes de su rebelión. Hoy se conoce como dragón, la serpiente antigua, diablo, Satanás, adversario, enemigo. Fue quien introdujo el pecado en el Edén al engañar a Eva. Y Pablo está diciendo de que antes de que venga nuestro Redentor, se manifestará. ¿Usted entiende lo que significa se manifestará? Hará su aparición. Aparecerá el hombre de pecado, aparecerá el hijo de perdición. Y usted me dice, imposible. Bueno, vamos a ver lo que hallamos. Segunda de Corintios, capítulo 11, del 13 al 15. Está haciendo referencia, y escuchen bien, porque estos son falsos apóstoles, falsos teólogos, falsos evangelistas, falsos pastores, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Mesías. Y escuchen bien, o lean bien, el verso 14 de Segunda de Corintios, capítulo 11. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Acaso en el desierto cómo se le apareció Satanás al maestro? ¿Como un demonio, como nos lo han enseñado? ¿Con cuernos, con rabo? No. Así no es el enemigo. El enemigo no es así, así nos lo ha pintado él, para que nunca le podamos ver. Él se disfraza como ángel de luz, y después de 40 días en el desierto, Satanás, haciéndose pasar como un ángel de luz, intentó engañar al Mesías de Nazaret para que el plan de la redención no tuviera efecto. Y nos dice el verso 15, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y el verso 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nadie os engañe en ninguna manera. Hoy estamos rodeados de personas que aparentan, pero que solamente son para presentarte mentiras, engaños, errores, para engañarte. Por eso al mundo le gusta lo más fácil. Y ellos saben que para poder engañar a uno, háblale palabras bonitas. Dale canciones para que escuchen. Adormécelos con pancitos. No le des pan de vida porque no te lo van a aceptar. No les hables duro porque se asustan. Dales lechita. Y el tiempo de la lechita ya terminó, hermano y hermana. El tiempo de la lechita ya se terminó, porque estamos en el tiempo del fin, y en el tiempo del fin Pablo nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, renunciar a la fe dada una vez a los santos. Yo debo de entender cuál era la fe
de los santos de aquellos tiempos en los cuales se escribió la Escritura, para ver si estoy engañado o no. Porque el clímax final del engaño será la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. ¿Y qué piensas que hará él? ¿Qué piensas que hará cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición? Se hará pasar por el mismo Yeshua, por eso es el anticristo. Anticristo. Un hombre no puede ser anticristo porque no le puede imitar. Pero Satanás se disfrazará como ángel de luz, haciéndose pasar por Yeshua, haciéndose pasar por ese Cristo que usted menciona. Por eso se le conoce como anticristo, anti-Mesías, anti-Yeshua. Por eso yo debo de entender, hermano y hermana, eventos que tienen que suceder para que cuando esto sea una realidad, yo no me deje engañar. Porque se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, se manifestará el mismo Satanás como un ángel de luz, haciéndose pasar por Cristo, haciéndose pasar por el Mesías. Por eso se dice anticristo. Y el anticristo niega al Padre y al Hijo. Porque el anticristo dice que son dos seres coeternos. Cuando no es así. El Hijo salió del seno del Padre y por lo tanto no es coeterno como el Padre. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Dos personas diferentes. El que niega al Padre y al Hijo es el anticristo. Y el anticristo es que se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, y nos dice Pablo en el verso 4 de esta segunda carta a los hermanos de Tesalónica, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Un humano no puede tener esas cualidades o esas cosas, hermano y hermana. Ni siquiera el actual Papa puede ser tan arrogante como para presumir hacer esto. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. ¿Dónde estará el templo de Elohim? ¿En Roma? ¿No? ¿En Jerusalén? ¿Dónde estaba su templo anteriormente? Por lo tanto, el tercer templo que están construyendo o van a construir en Jerusalén será para que se siente el hombre de pecado, el hijo de perdición, para gobernar al mundo entero, para engañar al mundo entero. De ahí la importancia de poder comprender la realidad de lo que estamos hablando, mi querido hermano y hermana que me escuchan. ¿Y cuál crees que pueda ser el último gran engaño, además de hacerse pasar por Yeshua, además de hacerse pasar por Cristo? ¿Qué crees tú que va a hacer él? Decir que el domingo es el día que hay que guardar en lugar del sábado. El sábado es el cuarto mandamiento de una santa, justa y buena ley.
el representante suyo en la tierra, el sistema papal, lo cambió. El Imperio Romano empezó a cambiarlo. Y cuando surgió el cuerno pequeño, lo implantó y lo instituyó en el mundo entero. Y hoy el mundo entero guarda el domingo y solamente hay una pequeña manada que guarda el día de sábado, el Shabbat, el cuarto mandamiento, conforme a ese mandamiento. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate del Shabbat. Shabbat significa reposo, para santificarlo. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. ¿A quién adorarás cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición? ¿A quién adorarás? ¿Adorarás al verdadero Elohim y a su hijo? ¿O te inclinarás ante este hombre de pecado? ¿Te inclinarás ante este hijo de perdición que levantará su trono en el templo de Elohim, haciéndose pasar por Elohim, cuando realmente será Satanás, haciéndose pasar por el mismo Yahshua? Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia. Más 54 11 3865 8759. ¿Entendemos, hermano y hermana? Vienen tiempos difíciles. Somos la última generación que va a estar en pie ante el evento que miles de millones de personas murieron con la esperanza de verlo. Somos la última generación, y a esta última generación, Satanás, lo único que le interesa es seguir engañando y seguir teniendo adormecidos a un pueblo que debiera estar despierto para poder prepararse para el encuentro con nuestro Redentor. ¿Cómo está tu vida, mi querido amigo y amiga que me escuchas? ¿Cómo está tu vida, hermano y hermana? ¿Cómo está mi vida? Como dijo la hermana de ayer, si viniese hoy nuestro Redentor, ¿qué pasaría? ¿Se acuerda, hermana? Si viniese hoy, ¿qué pasaría? Si hoy terminara mi tiempo de gracia, porque primero termina el tiempo de gracia, y Pedro dice que primero comienza el juicio por la casa de Elohim, tal como hallamos en 1 de Pedro capítulo 4, verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Elohim? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Nos damos cuenta, mi querido hermano y hermana, el tiempo de gracia se nos termina. El juicio comienza primero con nosotros. Y si el juicio comienza primero con nosotros, debiéramos ver en qué condición estamos, para que cuando seamos llevados ante el juicio,
hay un juez, hay un fiscal, hay un abogado y hay el delincuente, el pecador. El fiscal, Satanás, nos acusará de todos los pecados que hayamos cometido. El abogado defensor, Yeshua, defenderá solamente los pecados arrepentidos y los pecados que hayamos abandonado. Porque el perdón solamente se concederá, como dice Salomón, cuando yo haya abandonado mi pecado, según Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, alcanzará el perdón. El abogado defenderá solamente aquellos pecados que hayan sido producidos y que hayan producido en mi vida un arrepentimiento tal sincero que me haya llevado a abandonarlo. Y él presentará su sangre ante el Padre. Padre, mi sangre cubre los pecados de Ernesto, porque él se arrepintió y abandonó los pecados. Perdónalo, Padre. Pero si yo no me he arrepentido y no he abandonado mi pecado o mis pecados, él nunca podrá presentar su sangre, porque ahí estará el fiscal para decir, no se arrepintió. No se arrepintió. Si perdonas a él, me tienes que perdonar también a mí. Y esto es lo que la gran mayoría no han entendido, hermano y hermana, porque solamente han estudiado lechita. En lugar de estar estudiando alimento sólido, han estudiado simplemente lechita. Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia. Más 54 11 3865 8759. Bien, está llegando ya la hora de nuestra despedida, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que puedan haber estado en nuestra sintonía radial. Este tema está siendo grabado. Espero que la grabación haya salido conforme. Se va a convertir en video. Va a estar a disposición de todo aquel hermano que sienta deseo de tenerlo para poder meditar en su contenido. Repito, totalmente gratis. Es un tema profundo, un tema en el cual se puede definir nuestra salvación o nuestra perdición, porque si desconocemos la profecía, entonces no sabemos nada, hermano y hermana. La profecía fue dejada para que podamos conocer los eventos que estamos viviendo, lo que va a suceder, para que cuando suceda sepamos que estamos en el camino correcto y no seamos engañados, como dice el apóstol Pablo, para concluir la reflexión de hoy y que hemos meditado en ello. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, haciendo referencia a la segunda venida de nuestro Salvador, sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía significa renunciar a la fe dada una vez a los santos, haciendo referencia a Judas, a los santos de su época, no a los santos, entre comillas, de ahora, que enseñan un evangelio totalmente diferente, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. ¿Qué harás contigo? ¿Qué sucederá contigo, hermano y hermana? ¿Qué sucederá conmigo cuando eso se cumpla? Y el mismo Satanás, haciéndose pasar por Yeshua, se siente en el templo
haciéndose pasar por Elohim mismo, y diga que el domingo hay que guardarlo en lugar del sábado del cuarto mandamiento. ¿Qué harás? ¿Qué haré? ¿Qué será de nuestra vida? Gracias, Padre Celestial, porque me has dado fluidez de palabra, me has dado tu Espíritu para poder desarrollar este tema. Todo está en tus manos, Padre. Solo tú tienes poder para seguir sensibilizando aquellos corazones sinceros que puedan estar en nuestra sintonía y que realmente sientan deseos de ser salvos. Porque muchos sí, yo quiero ser salvo, pero no sienten deseos de obedecerte, no sienten deseos de conocerte, y se vive muchas veces de sentimiento. Tú conoces realmente cada corazón. Yo te los presento, Padre, para que tu Espíritu siga haciendo la obra en ellos, que seamos todos sensibles para poder estudiar tu palabra, podamos meditar en ella y podamos también prepararnos para ese encuentro contigo, teniendo en cuenta los consejos que tú nos das a través de tu palabra, que en este tiempo del fin vendrán engañadores precisamente para engañarnos. Protégenos, Padre Celestial, líbranos de todo peligro, danos discernimiento para seguir estudiando tu palabra, discernimiento para poder vivir conforme a tu voluntad, y dirige nuestras vidas para la honra y la gloria de tu nombre. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo. En el nombre de tu Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos y hermanas, llega ya la hora de nuestra despedida. Ha sido un placer estar compartiendo con ustedes esta programación. Como siempre digo, cualquier inquietud que podamos tener, sepan que estoy a vuestra disposición para todo aquel que sienta deseos de comunicarse con este vuestro hermano, amigo y servidor. Soy uno más como usted. Soy un pecador que cada día me arrepiento por mis debilidades, que cada día busco al trono de la gracia pidiendo poder para vencer y sobre todo que la justicia perfecta de su Hijo cubra nuestras debilidades cuando reconocemos nuestro pecado, lo confesamos y lo abandonamos para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y del Cordero. Tengan un feliz fin de semana y si Él nos lo permite, hasta lunes. Una voz sin fronteras presentó Punto de Encuentro. Los esperamos en nuestro próximo programa.